Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes de esta sesión del módulo de control racional de la sanción, presunción de inocencia y concreción en la decisión legal. Yo soy Camilo Montoya, el profesor que los ha venido acompañando en este periodo. Les agradezco mucho su asistencia. Estamos ahorita, vamos a hacer la sesión sincrónica en donde ustedes están conectados de manera pues virtual, pero en tiempo real, sobre, para abordar diferentes preguntas y intentar responderlas sobre los materiales que han podido ir consultando. Varias cositas por decir. La primera es que vamos a tener tres etapas. La primera les voy a poder dar el uso de la palabra para que si tienen alguna pregunta en específico la puedan hacer y la podemos abordar de una vez porque muchas personas ya vienen con preguntas concretas y podemos ir abordándolas y no se tienen que quedar toda la sesión. Después voy a hacer un panorama a partir de sus inquietudes concretas y pues de las temáticas que vayamos desarrollando. Y después de esa panorámica que vamos a hacer, magistral, como dijo ahorita el doctor Ávila, pues ya vamos a poder tener otro espacio para desarrollar otras intervenciones ya más concretas a partir de los dos puntos anteriores. Mm, esta sesión está siendo grabada, entonces si alguno quiere, pues, quiere activar la cámara, lo agradecería para tener un poquito más de fluidez en la sesión, pero si no, lo entiendo perfectamente. Les pido excusas por esta tos que me aqueja. La verdad, esta semana pues fue muy dura en el sentido en que estoy saliendo de una gripa bien berraca. Mm, Y lo último que les quería comentar es que he visto que ya pues pues más de la mitad ya han hecho las dos evaluaciones. Como pueden ver, son dos evaluaciones que intentan salirse un poco de los esquemas tradicionales jurídicos. Es una materia que yo entiendo que es un poco transdisciplinaria, es una materia transversal para cualquier ejercicio jurídico. Obviamente, el derecho probatorio, el manejo de las pruebas, de los indicios, lo que significa las inferencias, todo eso es un contenido pues que se alimenta de diferentes fuentes, como les dije, desde la primera sesión, desde la psicología, la epistemología, pues todo el manejo de la filosofía de la ciencia, la evidencia. Todo eso tiene incidencia en esta materia y pues eso también se debe ver reflejado en la forma en que evaluamos. Las evaluaciones pues están diseñadas para pues que ustedes tengan un ejercicio reflexivo intenso, también un ejercicio conceptual riguroso y bueno, el taller práctico pues lo denominé así porque pues es enfrentarse a un material específico y reflexionar un poco al respecto. Bueno, no siendo más, me gustaría darles el uso de la palabra para si tienen alguna pregunta concreta, poder formularla. Perdón. ¿Alguno quiere hacer el uso de la Doctor, palabra? doctor Camilo, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Walter Sanabria. Doctor, la pregunta que yo tengo, la duda que me surgió es en el momento que usted tocó el tema de la inferencia lógica, usted habló de una palabra que no es muy común, que es la aducción. Entonces me gustaría que de pronto me hiciera de pronto un poco más de profundización en esa palabra, a qué se refiere y qué tiene que tratar ese tema específicamente. Muchas gracias, doctor, muy amable.
A usted, doctor Walter Zanabria, en verdad, qué privilegio y excelente me parece su pregunta. No sé si alguno quiere mencionar su pregunta o vamos respondiendo uno a uno. Bueno, mientras que piensa la siguiente persona, yo creo que ese tema de la abducción es un tema muy clave porque además es un tema que está revolucionando el manejo de estas preguntas y de estas temáticas. La abducción es un tipo de inferencia que rompe un esquema tradicional, un esquema clásico que se mantuvo durante mucho tiempo en epistemología. Y ya saben que las inferencias son formas de explicar nuestra forma de razonar. Y el razonamiento, en últimas, es el fundamento del ejercicio argumentativo. Es decir, confiamos que un argumento puede mostrar, puede materializar, hacer visible y por tanto también controlable nuestro razonamiento. Entonces, esa relación argumento-razonamiento es muy clave porque en últimas confiamos que la forma en que vamos a justificar la razonabilidad de la forma en que pensamos, o sea, de nuestro pensamiento, que ustedes saben que tiene muchos procesos biológicos, etcétera, pues tiene una forma argumentativa. Y esa forma argumentativa, pues va a tener diferentes esquemas en donde se puede enmarcar. Tradicionalmente, y vuelvo a la pregunta del doctor Walter, tradicionalmente se entendió que solo habían dos formas de entender, pues dos modelos de entender ese tipo de razonamiento. ¿Cuáles eran esos dos modelos? Les doy el uso de la palabra y tomo nota de las personas que participen para poder subir nota y dar puntos positivos. Lo valoro. ¿Cuáles serían esos dos modelos tradicionales según los elementos que hemos visto? El deductivo y el inductivo. Excelente, doctor Andrés Felipe Sánchez. El modelo deductivo Andrés Felipe Sánchez. Y esos, y ese modelo inductivo y deductivo, pues tienen un esquema muy tradicional, y es que, pues, el inductivo, es partir de nuestra experiencia sensible de cosas individuales para llegar a conclusiones generales, universales, que trascienden un poco de esa individualidad, y el deductivo sería a partir de premisas universales, pues llegar a aplicarlo a pues individuos particulares. Sería algo así en términos muy generales. El abductivo entra a romper un poquito ese esquema tan unidireccional y intenta mostrar un poco la complejidad del razonamiento investigativo. Y ese razonamiento investigativo pues se alimenta mucho de lo que pasa generalmente en la ciencia. En la ciencia, muchas veces esa interacción entre la experimentación y la aplicación de los principios. Uy, pucha, me empezó un ataque de tos. Doctor, qué pena le interrumpo para decirle que un compañero está esperando a que le autorice el ingreso. Si es tan amable, gracias. Qué raro, no me sale. ¿Cómo se llama el compañero? Donny Bravo Tony Brown. escribió aquí en el chat el grupo de la especialización que sí, por favor, lee. No, Donny doctora, Alexander Bravo, que el no, sistema lo había sacado. no, muy raro. Pues ahí no me sale. Ahí me ha salido la gente que está entrando y él no me sale. Que vuelva por favor a intentarlo. Pero bueno, como les contaba, la abducción es una herramienta teórica que pues intenta describir la forma, de una manera más precisa, la forma en la que los investigadores razonan. ¿Listo? Y ustedes saben que en el ejercicio jurídico, en donde en últimas se está
pues intentando consolidar un tipo de verdad. Ya ahí entramos en la discusión que no es para este curso de qué tipo de verdad. Algunos hablan de la verdad procesal, otros filósofos muy actuales y también abogados, epistemólogos jurídicos, pues rechazan un poco que se pueda distinguir entre verdad procesal y verdad material o la verdad real, entre comillas. Hay otras formas de abordar, entonces habla de verdad por correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es el punto, pero sí es verdad, perdón la redundancia, de que en el ejercicio jurídico sí hay una noción de verdad que es importante, sí hay un objetivo institucional por llegar a entender qué fue lo que sucedió para así aplicar las sanciones que están previstas legalmente. Y por tanto hay una fuerte incidencia y protagonismo del razonamiento investigativo. Entonces, la primera conclusión que debe tener en cuenta el doctor Sanabria y todo el curso es que la abducción es un tipo de inferencia que rompe un esquema clásico porque intenta describir una práctica particular y en esa descripción de una práctica particular, que sería la investigación científica con pretensiones científicas, es decir, con pretensiones de que haya una cierta armonía entre la evidencia, la experiencia y las conclusiones o eso que se asume como verdadero, ¿cierto? No hay otros tipos de investigaciones. Puede haber una investigación metafísica, una investigación, no sé, de tipo religioso, en donde las mismas nociones de verdad no tienen que ver tanto con la evidencia empírica, tangible, y aquí hay un concepto muy importante que ha sido transversal de todo este curso, que es, que es el control, la evaluación, la verificación de esa correspondencia entre lo que es y lo que se percibe, lo que se comprende. ¿Listo? Pero entremos ya intentamos como enmarcar dónde y cuál es ese sentido de cómo está configurado ese contexto que compone la abducción. Intentemos entrar un poco en el concepto y qué significa este modelo de inferencia que es diferente o tal vez no diferente, sino más bien un punto intermedio entre la deducción y la inducción, sabiendo que uno parte de esas conclusiones, principios abstractos, generales, universales, y el otro se funda, radica, se nutre de la experiencia, los casos individuales, la instanciación propia de el que está, de que es consciente de que todo está cambiando y que cada experiencia particular pues se podría intentar percibir un universo de sensaciones individuales. La abducción, y esta sería la segunda gran conclusión que debería tener el doctor Sanabria y cualquier estudiante de este curso, que es introductorio, también es llamada inferencia de la mejor explicación. ¿Alguno o alguna le gustaría participar para decirnos qué significa y por qué a la abducción se le ha llamado también inferencia de la mejor explicación? Doctor, lo que yo tomé nota de las clases dice es porque es llamada inferencia a la mejor explicación. Ahí usted hablaba del razonamiento probatorio, que se trata del conjunto de procesos mentales que llevan a la toma de una decisión. Y para ello había que tener en cuenta su sentido, su propósito y los tipos de inferencia. En lo que yo pues tomé los apuntes de las clases que están grabadas. Y también se tiene en cuenta en esto el contexto probatorio, que son las categorías de la decisión judicial, y entre ellas tenemos el nivel semántico y el nivel sintáctico. Gracias, doctora Valeria. Ya tomé apunte de su participación. Le doy el uso de la Doctor, palabra. ¿dijo como Valeria? No, Eliana. Valencia. Gracias. Valencia Profesor, Tamayo. discúlpeme. El Profesor, segundo, discúlpeme.
Profesor, discúlpeme. Sánchez. Yo sí le pido encarecidamente que esté más atento cuando el sistema lo saca a uno y uno le pide el favor de que le dé ingreso, porque ya llevo 15 minutos de clase perdida porque nadie me da ingreso. Gracias. Bueno, doctor Sánchez. Pues, ¿el doctor Sánchez fue el que ahorita participó? Doni, Sí, doctor, él es Doni. No, doctor Andrés Felipe Sánchez fue el que ahorita participó. sí, doctor, correcto, yo participé ahorita. Ah, sí, pero ¿quién fue el que ahorita habló? El que dijo que lo sacó el sistema. Don Alexander Bravo García, doctor. Bueno, doctor Doni, ¿y en qué momento lo sacó el sistema? No vi que Pues lo cuando sacó. cuando usted comenzó a hablar, doctor. Entonces, sabemos que es una plataforma, sabemos que los sistemas fallan, pero también sabemos que debemos estar pendientes de que no de darle ingreso a los participantes, porque quedé perdido. Quedé perdido, doctor. Me disculpa, pero sí es muy molesto. Fueron 12 minutos que no pude ingresar, entonces quedé perdido. Bien, doctor Doni. Lamento mucho que haya tenido ese inconveniente. La verdad es la primera vez que sucede algo así y no entiendo por qué el sistema lo va a sacar. Y cuando un estudiante ingresa, pues está configurado para que se le dé cualquiera de los participantes le dé ingreso. Entonces, está curioso, pero tomo nota y vamos a intentar que eso no suceda. Por favor, igualmente reiterándole las disculpas y si tiene alguna cuestión, alguna duda, solo hemos abordado una temática que es el tema de la abducción y le estamos desarrollando. Entonces, si el doctor pues queda con alguna duda o algo, me puede escribir y yo con mucho gusto también le puedo ayudar y igual también tenemos esta sesión para poder abordar cualquier temática. ¿Listo, doctor Tony? Sí, doctor, la primera duda que es la aducción, doctor. La primera duda. La estamos abordando ahora mismo. ¿Listo? Entonces, para que aquí esté atento. ¿Listo, doctor? Hemos dado dos conclusiones y ya acabé de formular una pregunta y estamos en eso. Entonces, las dos conclusiones la abducción es un tipo de inferencia, que hoy en día es de cierta forma revolucionaria, está generando mucha pues, trascendencia en la forma en la que describimos la actividad investigativa y es revolucionaria también porque rompe un esquema muy tradicional que había en la epistemología entre la inducción y la deducción, que eran otros tipos de inferencia, ¿listo? O son otros tipos de inferencia. Uno radicado en la experiencia particular y el otro radicado más bien en los principios o en las conclusiones de tipo universal. Y ahorita estamos, después de haber visto ese contexto, en donde tenemos pues esas dos conclusiones preliminares, intentando ya abordar más bien qué significa realmente la abducción. Y la abducción, pues les doy una primera pista, que es también llamada la inferencia de la mejor explicación. Y ahorita vamos a seguir explorando por qué se le llama así. Y he dado el uso de la palabra en donde usted pues tuvo la oportunidad de manifestar su situación, que como ya le dije, la lamento y espero que no suceda, porque no fue de aposta. Estoy dando el uso de la palabra para que las personas puedan participar. Entonces, no siendo más, la doctora Jessica también quiere, o el doctor Andrés Felipe quiere decir algo. Tiene el primero levantó la mano, el doctor Andrés Felipe. Sí, doctor. Pues la inferencia lógica abductiva, también llamada la inferencia lógica de la mejor explicación. ¿Por qué se llama así la mejor explicación? Y pues dentro de lo que se veía pues en los videos, pues se dice que es la mejor explicación porque pues dentro de un conjunto de hipótesis, es decir, donde hay varias hipótesis, pues hay que evaluar y elegir cuál sería la más capacitada, pues en ese caso para, digamos que determinar qué inferencia, digamos, si se logra, digamos, vencer esa inferencia lógica, ¿sí? Para descartar las demás y tomar, digamos que una sola de estas hipótesis como la más capacitada y la más idónea.
Excelente, doctor. Usted acaba de mostrar dos elementos que son esenciales para uno poder abordar qué significa la inferencia de tipo abductivo. Entonces, lo dejo ahí en suspenso para escuchar las intervenciones de las otras dos personas que tienen el uso de la palabra y ya seguimos, pero ya mismo vuelvo a tomar nota de su valiosa participación. La doctora Jessica Andrea. Sí, también porque la abducción es una herramienta que dentro del marco contextual, pues sirve según el contexto en el cual se estén evaluando las pruebas. Entonces también es la mejor en determinados contextos, entre otras herramientas. Claro, entonces la abducción pues tiene una materialización muy contextual, porque uno de los elementos que no lo vi tan claro en la participación de la buena participación del doctor Andrés Felipe Sánchez, es que aparte de ese conjunto de hipótesis explicativas, y por tanto de ahí es que viene el nombre la mejor explicación, porque de ese conjunto plural de hipótesis explicativas se va a elegir la mejor. Eso es esencial entenderlo. Pero también es muy importante entender lo que dice la doctora Cabezas, porque aparte de ese conjunto de hipótesis explicativas, también se genera otro conjunto que será de los elementos a explicar, los elementos de juicio, es decir, los elementos que dan información sobre aquello que se pretende explicar. Eso algunas personas lo mencionan como el tema a probar. ¿Sigue el doctor Doni? ¿Todavía sigue con la mano levantada? ¿Quiere participar? ¿Tiene la mano No, levantada? doctor, ya era eso nada más. Ya miro cómo la bajo. Perfecto. ¿El doctor Walter quiere participar? Sí, muchísimas gracias, doctor Camilo. Doctor Camilo, bueno, acá como tal lo que yo pude revisar dentro del material que nos dio, puede establecer que también hay contexto probatorio, hay un contexto probatorio en la cual hay unas categorías de la decisión judicial. Hablamos de una de nivel A, que es el nivel semántico, y hablamos otra que su merced nombró como nivel B, que es nivel sintáctico. ¿Sí? Donde establece que se tiene que tener en cuenta el argumento, que no es más que un conjunto de enunciados. También se tuvo en cuenta la validez, que es el estado donde es imposible que un argumento tenga premisas que asuman como verdaderas y lleven a una conclusión que necesariamente es falsa. También tenemos otra situación que es el análisis de veracidad, donde estamos viendo si en el mundo hay una relación de correspondencia. Entonces, doctor, esto nos lleva a el razonamiento y la lógica, donde me gustó mucho el texto de los errores a la aplicación, donde nos hablaba de unos problemas específicos identificados en el ámbito comparado con el uso de la prueba pericial, que aumentan la probabilidad de cometer errores. Esto en el marco de ya la decisión que tiene que adoptar el juez, porque pues muchas veces esas pruebas periciales no son 100% confiables para llegar a tomar esa decisión para poder producir una condena bien sea a una persona inocente o que pueda, al contrario, no declararse condenado a una persona que efectivamente cometió ese delito. Entonces eso me pareció muy importante dentro del tema de la adopción. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, gracias, doctor Walter. Esos son elementos contextuales que se han concatenado de distintas maneras con el tema de la abducción. Lo intentamos hacer durante el curso. Pero creo que para abordar específicamente el significado del concepto abducción, no solo basta con ese marco conceptual que el doctor Walter nos acaba también de complementar, sino que es necesario seguir por la senda que marcó el doctor Andrés Felipe para intentar delimitar conceptualmente qué significa.
Y para esto yo creo que hay tres elementos claves. El primero es que la abducción significa generar dos conjuntos de elementos plurales. Es decir, tener en cuenta dos cosas. Primero, aquello que yo voy a tener como fuente de información. Y segundo, ¿cuál va a ser esa explicación en donde yo voy a intentar darle sentido a todos estos elementos que me están dando información? Tomemos un ejemplo básico. Por ejemplo, yo tengo acá una taza en donde, digamos que me pasan este pocillo. Este pocillo, pues, tiene una sustancia, ¿cierto? Una sustancia que, entonces, aquí yo empiezo, a través de mi percepción, empiezo a generar elementos importantes de información. Veo una sustancia que es líquida, primer elemento, sustancia líquida. Segundo, es transparente. Tercero, es inolora. 3. Cuarto, pues no se ve muy densa, sino que es más bien, ¿cuál sería la característica? Una fluidez alta, ¿cierto? Y por el contexto en el que estoy, en donde me acaban de servir esta sustancia, una persona de confianza, en donde me siento relativamente seguro, pues yo puedo racionalmente concluir que es agua. Y por tanto, la bebo con tranquilidad, decido beberla. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pudieron ver cómo hubo una serie de información. Es una sustancia transparente, inolora, fluida, que me llevó en este contexto muy particular a decidir que quería probarla. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si cambiamos de contexto? ¿Cierto? Y, por ejemplo, yo fuera el testigo principal de un gran escándalo nacional en donde acabo de darle información a una persona cuya imparcialidad está en cuestión y que esa imparcialidad yo tengo elementos para tener miedo de que esa imparcialidad pueda. Soy un testigo de un escándalo, acabo de darle una información a quien yo creía que era el sujeto competente para llevar la investigación, pero a partir de mucha otra información tengo dudas de que eso en verdad me ponga a mí en seguridad. Y una persona de la nada me llega y me ofrece este vaso de líquido. Entonces yo lo miro, es inoloro, es transparente, es fluido, pero ¿será que esa será la única hipótesis que yo estaré analizando dentro de mi cabeza? Una de las hipótesis explicativas es, esto es agua. Si yo asumo como verdadera, si yo elijo como verdadera, como la mejor explicación, esa hipótesis de que esto es agua, entonces decido beberla. Otra hipótesis, ¿cuál podría ser en ese contexto particular? El doctor Orlando Alirio tiene la mano levantada. Sí, doctor. Bueno, bajo esa referencia de explicación que está dando el doctor, yo en su momento validé la misma palabra porque, como usted lo refiere, está lo inductivo, lo deductivo y esta forma de analizar, por referenciarlo de esa manera, de la abducción. Yo encontré un texto que me pareció interesante que habla de la metateoría y refiere unos elementos que... Pero, doctor Reyes, discúlpeme, perdón, lo interrumpo. Solamente es pensé que me iba a responder esta pregunta. ¿Qué otra hipótesis? Y por favor lo invitaría a que lo intentemos. ¿Qué otra hipótesis, además de que esta sustancia que tengo acá en mi mano, bajo un contexto particular en donde yo no me siento seguro, qué otra hipótesis se podría manejar frente a qué es el contenido que está en este vaso?
Okay, no, o sea, yo lo que le quería anunciarle era o referirle a algunos elementos que encontré que van un tanto, son un tanto más amplio, contextualizan más lo que usted está refiriendo como elementos de esa aducción, ¿sí? De la Listo. mejor inferencia de Entonces, explicación. mi doctor Reyes, esperemos un segundito y Ok, termino esta explicación y ya le doy el uso de la palabra. ¿Le parece? ok. Por favor, Doctor, buenas tardes. los que tengan la mano levantada es para responder esta pregunta en particular. ¿Listo? Sí, señor. La doctora Zoraida. Sí, señor. Profe, pues podemos pensar que puede ser una sustancia que contenga algún veneno o alguna sustancia Excelente. para causarle daño. Sí, exacto. Esa Bien. es la otra hipótesis. Zoraida. Albert, Zoraida, sí, señor. Listo. Excelente, doctor Alvear. Esa es otra hipótesis que entra a competir para intentar explicar este conjunto de elementos de juicio que que tengo en este contexto particular. ¿Cuál es este contexto particular? Es uno en donde tengo la misma información, solamente que le agregué uno, y es que mi vida corre riesgo, o sea, tengo una situación de peligro. ¿Listo? Y con ese nuevo elemento de juicio que se agrega en este contexto probatorio, ya cambia toda la reflexión y puede que la mejor hipótesis no sea la de esto es agua, sino la de por lo menos presumir hasta que se me demuestre lo contrario, o sea, elevo el estándar de prueba, presumir que esto es veneno. Y yo digo, no, muchas gracias. Y si me insisten para que lo beba, diga, bueno, listo, por favor, páseselo acá a mi compañero, o vea usted conmigo, algo así, o exijo que se haga un examen ya más detallado, científico, un examen pericial, en donde se va a comprobar si esto realmente es solamente H2O. ¿Listo? Y eso ya trasciende nuestras capacidades perceptivas. Pero ¿por qué el estándar de prueba se eleva hasta casi que poder exigir un juicio pericial o una declaración pericial? Es decir, un examen que realmente comprueba a nivel casi que molecular el contenido de esta sustancia. Pues simplemente se eleva así el estándar porque el contexto probatorio cambió. ¿Listo? Ahora volvamos a la inferencia de la mejor explicación. ¿Por qué es tan importante? Porque logra describir qué es lo que sucedió en ese contexto. Entonces, tenemos primero un conjunto de hipótesis que pretenden explicar un conjunto de elementos de juicio, es decir, de informaciones, de elementos, de enunciados que nos dan información sobre lo que pretenderemos explicar. ¿Listo? Y la abducción, y con esto termino la explicación, la abducción es simplemente ese ejercicio argumentativo en donde reconozco que hay distintas hipótesis que pueden explicar una información particular. Y además de reconocer que hay distintas hipótesis que pueden explicar un mismo conjunto de información, voy a argumentar cuál de esas hipótesis es la mejor. Y muchas veces para argumentar cuál de esas hipótesis es la mejor, pues tendré que refutar por qué otras de las hipótesis que están compitiendo no son mejores que la que yo elegí. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, retomemos ya de manera sintética las 4 conclusiones que les he enunciado. Primero, la abducción es un tipo de inferencia. 2, la abducción es un tipo de inferencia entre comillas, revolucionaria, es porque rompe ese esquema tradicional de donde había solamente 2 inferencias, que eran la inferencia inductiva y la inferencia deductiva. 3, la inferencia de la abducción también es llamada inferencia de la mejor explicación. Y eso es así
Porque reconoce dos pilares. Uno, una información que se da sobre el mundo, o sea, los elementos de juicio. Y dos, las hipótesis que intentan explicar esos elementos de juicio. 4, la abducción como tal va a ser ese ejercicio argumentativo en donde voy a seleccionar la mejor de las hipótesis. Y para seleccionar esa mejor hipótesis, pues como ya lo dije, voy a argumentar. Y para argumentar necesitaré también no solo reconocer que hay un conjunto que pues se espera que sea plural de hipótesis explicativas, sino también voy a reconocer explícitamente qué es aquello que quiero explicar. Y tercero, voy a mostrar esa dinámica que hay entre las hipótesis y por qué explicar o argumentar que una hipótesis es mejor que otra o es la mejor, muchas veces significará también cuestionar que las otras hipótesis, es decir, demostrar que estas hipótesis no son tan buenas o son deficientes o son falacias. ¿Listo? Y falacias entra a ser otro de los grandes conceptos que hemos visto durante este curso, pero ya a través de otro camino que creo que también es muy interesante, que es el camino de los 3 pilares de lo que la doctrina tradicional ha denominado la sana crítica. Doctor Sanabria, ¿le parece que hemos abordado un poquito mejor ese tema tan fundamental, que le agradezco mucho que lo haya podido traer, de la abducción? Sí, doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Excelente, doctor, a usted. Y el doctor, me recuerda el doctor Reyes Molina, por favor, ¿le gustaría complementar o subrayar alguno de los elementos, participar con alguno de los elementos que usted tenía, o tiene alguna duda particular o algo así, complementar para lo que acabé de decir? Sí, doctor. Bueno, pues como la intención es ser eficientes en el orden de la función, el estudio que nosotros desarrollamos profesionalmente y en la cualificación probatoria y mucho más, la validación de hipótesis, esto bajo los esquemas que usted refiere, esta condición de la abducción o la inferencia de mejor explicación, yo estuve validando, encontré una cualificación de elementos frente a lo que sería la mejor explicación. Y pues me permito referir 3, 4 que son, pues me parecen muy concordados, o sea, desde la forma en que yo comprendo y analizo las temáticas para poder así mismo procesar. Entonces, frente a la mejor inferencia, encontré la referencia de la mayor simplicidad como aplicación a la calificación de esa mejor inferencia, la mayor simplicidad a la hora de evaluar las hipótesis, ¿sí? Para dar explicación a un hecho. La tendencia a completitud, en la referencia de que podamos llegar a concordar de que cuál de las dos o de las hipótesis que estamos validando es más concreta frente a al caso que estamos analizando. La importancia en el sentido de que cuál de las hipótesis es más relevante y da más ajuste al caso que estamos validando. El acoplamiento a los hechos, si bien pueden surgir varias hipótesis, la que sea más ajustada frente al contexto, este elemento ya iría más de ajuste frente al contexto que está validando. Y otra en el sentido de la unidad, o sea, que la hipótesis que está validando sea o se selecciona bajo el orden de que es más ordenada, completa, ¿sí? Concreta, en ese orden de la unidad. Esos elementos los encontré y pues para mí son, bajo la comprensión de estas diferencias de mejor explicación, son valiosos, por eso me permito enunciarlo, doctor. Excelente, doctor Reyes. Realmente es muy buen aporte, porque lo que usted acaba de hacer es ir un paso más allá, y es que parte de esa argumentación que voy a tener al aplicar el tipo de inferencia de la abducción, es decir, al argumentar para elegir cuál es la mejor hipótesis explicativa, ese ejercicio argumentativo
pues se espera que usted dé razones, usted utilice criterios. Y si estamos hablando del contexto de razonabilidad, en donde ya hay una trascendencia en ese esquema que mucha de la doctrina denomina de la íntima convicción, y muchas, pues ustedes lo saben, hay esquemas probatorios que ya están siendo superados, pero todavía hay un modelo que incide en muchas de las prácticas actuales, que se radica muchas veces en lo que el sujeto con autoridad cree, no en el ejercicio de intersubjetividad, de evaluación para ver si lo que realmente está diciendo pues se corresponde con la realidad. Lo que usted está mencionando son criterios que permiten fortalecer ese ejercicio argumentativo en donde se elige cuál es la mejor hipótesis explicativa. ¿Listo? Lo que usted mencionó sobre la unidad, la completitud, la simplicidad es uno de los criterios más disputados, porque hay como un elemento estético, cuasi místico. ¿Qué es lo que significa la simplicidad? Es que, por ejemplo, no sé, volvamos al ejemplo del vaso. Entonces está hipótesis explicativas. El líquido que está contenido es agua. 2. El líquido que está contenido es veneno. 3. El líquido que está contenido es una sustancia cuasi divina que se obtuvo a partir de una oración que yo hice, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si aplicáramos el criterio de simplicidad, sería, wow, y evaluáramos la hipótesis, la tercera hipótesis que he dado, se diría, hay muchos elementos que son altamente improbables. Que sea una sustancia cuasi divina. ¿Qué es lo cuasi divino? Hay cosas cuasi divinas, no sé, que se obtuvo a partir de una oración que la persona hizo. Entonces, esa hipótesis, al ser tan larga y al contener tantos elementos tan improbables, pues es menos razonable elegirla como la mejor hipótesis frente a otras hipótesis que son mucho más concretas y que tienen otro nivel de estadía. Entonces, por ejemplo, decir esto es agua es equivalente a decir esto es H2O, y esto es veneno, es decir, esto es una sustancia que tiene capacidad letal. ¿Listo? Es diferente a esto es una sustancia cuasi divina y se obtuvo a través de una oración de una persona. Me gustaría referirme, para finalizar este tema, a un elemento clave que mencionó el doctor Reyes. El doctor Reyes habla de la completitud, y es cierto, cuando uno menciona la completitud, lo que está haciendo es reconociendo que hay un conjunto de elementos de juicio, ¿cierto? Es eso que yo pretendo explicar, que se relaciona con las hipótesis explicativas. Pero muchas veces tenemos que reconocer que puede que la hipótesis explicativa, la mejor hipótesis explicativa, no sea realmente la hipótesis verdadera. Doy un ejemplo. Puede que sucede en muchos fenómenos físicos, en donde nuestras capacidades de explicar pues se limitan mucho a nuestra conciencia contextual del momento. Entonces, por ejemplo, no sé, los rayos. Durante mucho tiempo se pensó que los rayos eran casi que objetos lanzados por los dioses a partir de cosas buenas o malas que se hacían, o a partir de oraciones o formas de relacionarnos con el mundo. Después
cuando la tecnología avanza, pues ya surgen nuevas hipótesis, en donde, por ejemplo, actualmente se considera que el rayo, desde mi ignorancia al respecto, pues yo consideraría que una de las hipótesis que hoy manejamos es que el rayo es un fenómeno meteorológico en donde a partir de unas distintas cargas eléctricas que hay en el medio ambiente, en las nubes no sé, y el aire que la circunda, pues se genera un fenómeno que se manifiesta como una descarga eléctrica que va desde el cielo hasta la tierra. Esa sería otra hipótesis. Pero, ¿qué pasaría hoy si, por ejemplo, existiera en un contexto improbable una persona que siempre que escucha una tormenta, cuando estornuda, ¡pum!, cae un rayo? Ha estornudado 4 veces en su vida y cada vez que ha estornudado ha sido durante una tormenta y cada vez que, cada vez que ha estornudado cae un rayo. Pues esa persona, en su conjunto de elementos de juicio a explicar, esa persona no es boba, esa persona es un ser de su tiempo, ¿cierto? O sea, es una persona que no es que sea ignorante, ella sabe que actualmente la mejor hipótesis en general que se ha manejado es la del rayo como un fenómeno meteorológico. Sin embargo, hay un elemento de juicio que se agrega a su experiencia particular, que es la coincidencia de que cada vez que ha estornudado ha caído un rayo. Entonces, esa persona puede decidir que es mejor asumir la posición que en general se asume, o sea, que generalmente se ha determinado, incluso si esa hipótesis del rayo como fenómeno meteorológico no alcanza a explicar esa coincidencia supremamente improbable de que cada vez que él ha estornudado ha caído un rayo. ¿Listo? Y habrá muchos ejercicios racionales en donde hay hipótesis que se asumen como verdaderas, aunque no puedan explicar ciertos detalles. Muchas gracias, doctor Reyes, por eso. ¿Alguna otra persona tiene alguna otra pregunta sobre los distintos conceptos que hemos manejado? Durante el curso. Doctor Andrés Felipe, por favor. Sí, doctor, ya digamos que cambiando frente al tema de lo de la adopción, quería, pues, si usted podría de pronto profundizar un poco frente a esas herramientas que se tienen para tomar una decisión en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica, como son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, el conocimiento científico. Digamos que pues yo entiendo que el control racional de la sanción lo que busca es cambiar ese paradigma del sistema de la íntima convicción por una concepción racionalista, que sea, digamos que, aceptada y que, digamos que sea parte de esas sensaciones directas que tiene al interactuar directamente, pues, él con las pruebas. Frente, digamos que a esa concepción racionalista, pues yo digamos que analizando, pues veo que hay una división filosófica, digamos que frente a esas dos corrientes del pensamiento, que es el racionalismo y el empirismo. Frente a esas herramientas de las que hablaba de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia del conocimiento científico, digamos que la que yo veo que presenta mayor dificultad para ser, digamos que compatible con esa concepción racionalista, serían las máximas de la experiencia. O sea, no entiendo en qué punto, digamos, se puede, digamos que valorar esas máximas de la experiencia para no incurrir en generalizaciones espurias como se señalaba en el material, pues porque digamos que las máximas de la experiencia como tal
pues son una herramienta de cualquier forma empírica. Si bien hablamos de máximas como tal, pues es indudable que se determinan según la experiencia, en este caso sería de la experiencia del juez. Entonces, pues no sé en qué punto, cómo podríamos, digamos que, valorar esas máximas de la experiencia dentro de esa concepción racionalista para que sean más compatibles con esa, digamos, esa línea filosófica del racionalismo. Excelente, doctor Sánchez. Muy buena como contribución y además que creo que pues precisamente hoy en día ese es uno de los temas más disputados, más pues vigentes y que hay mucha producción académica al respecto, incluso foros, etcétera. Yo creo que en su misma participación usted da las claves, porque usted menciona que si nosotros asumimos que una máxima de la experiencia, y hemos visto, hay infinidad de recursos de casación que han abordado estos temas, no infinidad, pero sí es verdad que es un tema que no ha sido ajeno a nuestro máximo órgano o nuestro órgano de cierre. Lo cierto es que si las máximas de la experiencia radican en últimas en la experiencia del juez, pues ahí apague y vámonos, porque ¿quién va a poder controlar la experiencia del juez? Si el juez dice que durante toda su vida, siempre que él sale y saca la mano, pues un taxi llega en menos de 10 minutos, pues ¿quién puede disputar eso? Obviamente ya pues habrían otras formas de disputar, pero eso sería otro proceso que tendría que desvirtuar una presunción de confianza que hay en el testimonio de un sujeto que uno dice, pues yo creo que es honesto, ¿no? Porque es juez precisamente, ahí hay como toda una presunción de veracidad. Pero, y sería más complejo cuando estamos hablando de experiencias perceptivas, como por ejemplo, no sé, yo cada vez que tomo agua siento una sensación refrescante y ¿quién me va a disputar a mí que eso es mentira? Pues podrían hacerlo cuando, digamos, no tomara agua y dijera, pero es que eso significa refrescante. Tengo yo que verbalizar lo que yo siento. Estoy todo el tiempo verbalizando lo que yo siento. No, puede que no. Y si yo estoy diciendo que yo siento algo, incluso si no lo verbalizo de otras formas, pues a menos de que se considere que soy una persona deshonesta, pues se tendría que confiar. Y si esa persona tiene la autoridad, pues se considera, entre comillas, se presume que es una persona honesta. Y por tanto, la pregunta y el mecanismo que yo veo para que las máximas de la experiencia sigan siendo un pilar vigente en eso que nuestra doctrina ha determinado como la sana crítica, y que, como usted muy bien dice, tiene un punto de control clave, que son las generalizaciones espurias. Yo creo que ahí el punto es cómo logro sacar esas máximas de la experiencia de un individuo, que sería el juez, incluso si ese individuo tiene autoridad, como el juez. En las diapositivas que yo les compartí, y voy a intentar a ver si acá la encuentro. En las diapositivas que yo les compartí, yo les doy una de las formas en las que la jurisprudencia ha caracterizado lo que es las máximas de la experiencia. Y si no estoy mal, aquí la encontré. La forma en la que la Corte, ya les digo bien, es la sala penal, perdón.
ha dicho, esta es. Entonces dice, máximas de la experiencia, enunciados generales y abstractos que dan cuenta de la manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos. A partir de su observación cotidiana, mediante la constatación de que siempre o casi siempre ante una situación A se presenta un fenómeno B. Es decir, enunciados generales y abstractos que dan cuenta de la manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos a partir de su observación cotidiana mediante la constatación de que siempre o casi siempre ante una situación A se presenta un fenómeno B. ¿Quiere eso decir que la experiencia cotidiana que está involucrada acá debe ser la experiencia del decisor? Yo considero que si partiéramos de eso, estaríamos precisamente en un esquema que sería incompatible con los presupuestos racionalistas, o sea, una concepción que le apueste a la capacidad de controlar la forma en la que el decisor está razonando y de evaluar si esa decisión realmente se corresponde con la evidencia o los medios de información que estaban disponibles. En ese respecto, hay una disciplina que es especializada y es la estadística. La estadística nos permite a nosotros saber si cierto conjunto es realmente representativo del conjunto que pretende describir. Entonces, por ejemplo, un análisis estadístico podría determinar si lo que yo he vivido es característico de, no sé, de las personas que habitan en el piso de mi edificio. Puede que sí. Si en el piso de mi edificio solo hay 4 apartamentos, puede que lo que yo he vivido con problemas de ruido puede ser representativo de ese conjunto más grande que es los habitantes del piso tal en determinado apartamento. Pero ¿es mi experiencia representativa de mi barrio? ¿Es mi experiencia representativa de Bogotá? ¿Es mi experiencia representativa de Colombia? ¿Es mi experiencia representativa? Pues ahí entra cada vez a ser más complejo y a necesitar más un análisis interdisciplinario donde el análisis estadístico es muy importante. Lo que yo le quiero decir, doctor, es que lograr dar cuenta de un enunciado que tiene una estructura lógica de si A entonces B, que es en últimas una máxima de la experiencia, si una persona es saludada, entonces la persona saludada responde. Esa podría ser, por ejemplo, una máxima de la experiencia. Mucha gente podría decir, no, pero eso no ocurre siempre, casi siempre. Ahí es donde necesitamos tener mecanismos de intersubjetivos de control. Y esos mecanismos intersubjetivos de control pues pueden tener distintos mecanismos de cuestionamiento. Por ejemplo, el análisis sociológico, el análisis estadístico, pero cuando ya empezamos a entrar en esos elementos de control, ya ahí llevamos ese juicio a otro que sería el del conocimiento científico. Entonces yo creo que lo importante que usted ha determinado es darse cuenta de que la máxima de la experiencia, si bien en última radica en un individuo, etcétera, mejor, en un conjunto de individuos, pues no puede ser, primero, una experiencia individual, porque la misma definición de máximas de la experiencia implica que sea un enunciado general y abstracto, que dé cuenta casi que de una universalidad. ¿Y un individuo puede dar cuenta de eso? Tal vez no racionalmente. Segundo, hay mecanismos de control sobre si esa abstracción, esa universalidad no incurre en una generalización espuria. Y esos mecanismos de control, como bien se dice, son intersubjetivamente evaluables, verificables,
porque se enmarcan dentro de un proceso argumentativo que tiene unas metodologías claras. Por ejemplo, el análisis estadístico. ¿Listo? Sí, Yo perfecto. creo que por eso que completaríamos. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Excelente esa participación en uno de los temas que son más importantes. Creo que alguien levantó ahorita la mano, pero creo que la volvió a bajar. La doctora Vanessa Acosta, por favor. Buenas tardes, profe. Pues mi pregunta iba como un poco dirigida en la línea en que estaba el compañero Andrés Felipe, y es que en el video introductorio pues se hablaba sobre la justificación de la decisión probatoria. Dentro de ello se mencionaba la sana crítica como ese camino que debería seguir el decisor judicial al momento de valorar la prueba. Entonces, ahí pues como que se ponía un ejemplo que era sobre la psicología del testimonio, entonces la confiabilidad del mismo. Entonces decía que la confiabilidad del reporte de un tercero, pues jugaban varios factores, como por ejemplo la memoria, entre otras cosas, como la percepción, el almacenamiento y la recuperación. Entonces, que a partir de estos como, no sé cómo llamarlos, como conocimientos o cosas que a priori tiene una persona, hay una inevitable posibilidad de un error. Entonces también allí hablaba sobre los diferentes tipos de errores que habían, y mi pregunta va dirigida a, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta como también lo que mencionabas ahorita de que es como prácticamente imposible que un individuo pueda dar una percepción sobre una universalidad, ¿de qué manera se puede apartar el decisor judicial de caer como en estas cosas que ya tiene, o sea, aparte de las reglas de la experiencia, porque pues siempre igual va a haber ahí algo que o sea, es que no sé cómo explicarlo, como va a tener siempre una percepción basada en lo que tú decías, digamos, en los factores sociales que lo rodean. Entonces, aparte de las reglas de la experiencia, ¿qué otra cosa puede ser? O sea, ¿de qué manera se puede apartar el decisor judicial de que estas cosas influyan en las decisiones que tome? Muchas gracias, doctora Acosta. Yo creo que pues están buenas las preguntas y casi que toca un tema muy fundamental. Hoy en día vemos pues tanta tragedia, decisiones todo el tiempo que no solamente pues tocan la vida de individuos, condenar a una persona a 9 años de cárcel, 40, casi que son cadenas perpetuas en ciertos contextos, según ciertos tipos de vida. Pero hoy en día no solo vemos eso, vemos también que pues hay decisiones de, no sé, entrar en conflictos que pueden poner en riesgo la vida de miles y casi millones de personas. Y todo este tema, pues, tiene una premisa, y esa premisa es, entre mayor sea la gravedad de la decisión, aspiramos a que mayor sea su racionalidad. No quiere decir que toda decisión racional sea necesariamente la mejor, porque la historia está plagada de ejemplos de decisiones muy racionales, pero una noción de racionalidad muy rara, que generaron grandes tragedias. Y creo que un ejemplo histórico paradigmático puede ser el Holocausto, en donde el régimen nazi pues aplicó decisiones entre comillas racionales para lograr sus objetivos. Y tan fue así que puso en riesgo la existencia de un pueblo. Después de todo esto,
lo que quiero decir es que la autora Costa toca el corazón de esta materia, porque es reconocer nuestros propios límites, los alcances que podemos llegar. ¿Será que si estamos capacitados en reconocer falacias, distinguir o tener herramientas para evaluar la solidez de ciertas metodologías o de cierto vocabulario técnico que muchas veces se utiliza para engañar y para llegar a decisiones desleales, todo bajo el marco de la técnica, de la tecnocracia, del conocimiento experto, de la pericia? Eso muchas veces nos han embaucado de muchas formas supuestos expertos. Pero ¿será que tener herramientas para distinguir entre la charlatanería y la experticia, y además tener una forma de evaluar, como muy bien el doctor Andrés Felipe puso esa discusión, de evaluar que esas máximas de la experiencia, que ya hemos visto que tienen criterios muy particulares de exigencia, que puedan ser accesibles de manera cotidiana, que sean generales, que puedan ser constatados o evaluados intersubjetivamente a través de herramientas como la estadística, la sociología, etcétera. ¿Será que esos tres criterios serán suficientes para evitar que nuestra experiencia, nuestro contexto, nuestras experiencias particulares no terminen influyendo y siendo determinantes incluso para tomar determinadas decisiones? Hay posturas actualmente que dicen sí podemos capacitar a un juez, sí podemos reunir el concepto, las herramientas teóricas para explicar un juez que simplemente se limite a aceptar cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor hipótesis explicativa, independientemente de lo que él crea, de lo que él considere en su fuero particular. ¿Listo? Puede que, por ejemplo, no sé, una persona tenga que, pues, obviamente, ignorando todo el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, pero podría llegarse a dar el caso en que una persona tenga que juzgar a su mejor amigo de la infancia y que él haya hecho la investigación y que crea que esa honestidad que caracterizaba a su mejor amigo de la infancia no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. Y la persona que está juzgando es... Ay, pucha, quedan 5 minutos de la reunión, pero son 5 minutos de la reunión que yo programé, ¿listo? Entonces no significa que se va a acabar la reunión ni la clase. Tenemos un poquito más de flexibilidad, pero voy a ser un poquito más sintético. Lo que quiero decir es que hay posturas que sí esperarían en que ese juez acepte lo mejor, lo más racional, incluso si cree que hay otra mejor hipótesis, etc. Una forma es que ese juez, por ejemplo, diga, según la evidencia, según las pruebas admitidas dentro de este proceso, yo tengo que olvidarme de que él es mi mejor amigo y que durante toda mi infancia tuve experiencia directa de su honestidad y sé de la persona y sé que esta persona no ha cambiado. Me olvido de eso y lo condeno a 40 años. Esa podría ser una opción. Otra opción más realista, según lo que se ha caracterizado en teoría jurídica, es reconocer que pues somos seres humanos, no somos seres de piedra, y que independientemente de todo va a haber una porosidad en donde esa experiencia particular, ese contexto en donde habito, va a incidir en lo que para mí
va a significar esa semántica del concepto racionalidad. Y precisamente esa pregunta la intenté explorar en mi tesis de maestría, en donde lo que intento explorar o intento describir, responder, es cuál es el papel de las creencias en el control de la racionalidad judicial. Y ahí intento decir que si bien las creencias son como enunciados sobre la veracidad que de cierta forma son incontrolables, por ejemplo, hay personas que toda su vida han querido creer en Dios y no creen en Dios, y hay personas que de un momento a otro, pues, tienen la absoluta certeza de que Dios existe, y ya, y es incontestable. Independientemente de todo, sí hay información que nos muestra que nuestras creencias dependen también de hábitos nuestros. No es lo mismo una persona que tiene ejercicios meditativos, tiene una determinada educación, a otra persona que ha sido sometida todo el tiempo a la violencia. Que podamos entender cómo una cosa afecta a la otra, no, la verdad es que podemos encontrar casos en los dos contextos, en donde hay personas que creen absolutamente en Dios y personas que creen absolutamente que Dios no existe. Pero sí es verdad que en términos macro, en términos estadísticos, sí podemos ver que hay una relación entre la información que tiene un individuo, o sea, la información de las masas y las creencias generales que surgen en general a través de esa información. Y por eso es que tener una postura teórica en donde la individualidad y las creencias es totalmente relegada, rechazada, discriminada, creo que es una postura que va a terminar mal, porque está negando algo que es humano, algo que es inevitable. Es algo análogo, y por eso es que valoro mucho tu apreciación de uno de los elementos fundantes de este curso, que es la conciencia sobre el error judicial. La inevitable posibilidad de que incluso condenar a una persona a 40 años, casi que en ciertos contextos, como bien dije, es una condena a cadena perpetua, puede estar errada. Yo escuché una vez al maestro Zaffaroni hablando de cómo, pues, el juez debe ser una persona muy humilde para poder conciliar el sueño. O es una persona muy humilde para poder conciliar el sueño, o lo concilia, o es una piedra, porque ya se vuelve una piedra porque se vuelve muy ajeno a la tragedia que todo el tiempo está juzgando. Pero cuando decía la humildad, es la capacidad de prever que si erra, pues las consecuencias serán muy graves. Y eso no significa que nunca va a errar, pero sí va a significar que se va a esforzar para que esa posibilidad sea menos probable. Y las herramientas de este curso van dirigidas a ese objetivo. Pero la pregunta está abierta. La pregunta es casi que la tienen que responder los distintos operadores que participan en el proceso judicial. Sí es cierto, como decía la primera participación del doctor, que no anoté su nombre y lo lamento. Si me pueden enviar un correíto al final de la clase, se los agradezco. Ah, ya me la enviaron, ¿no? La revisaré para tenerlos en cuenta, porque sí es verdad que este curso está pensado para personas que, independientemente de todo, tienen una participación y una formación en términos jurídicos, tal vez interdisciplinares, pero con un pie en lo jurídico. Bueno, doctora Acosta, ¿le quedó un poquito más clara? Muchas gracias, profe. Sí, la verdad, o sea, me aclaró muchos temas, y pues a pesar de lo que dices, que como que la pregunta está abierta, sí siento que el curso le brinda unas herramientas para
acercarse un poco más a esa pregunta, a la respuesta a esa pregunta. Gracias, doctora. Gracias. Listo. La doctora Laura Patricia Herrera. Buenos días para todos, doctor Camilo Montoya y compañeros. Es simplemente para hacer un comentario. Pues en este caso está bastante claro que la Corte Suprema de Justicia, pues como órgano de cierre, ha manifestado en varias providencias que las máximas de la experiencia pues, son resultado de prácticas colectivas que por lo consuetudinarias se repiten. Y, digamos, esto al cabo de que el decisor hace su ejercicio racional para tomar de la manera más idónea, supongo que ese es el término, para efectos de una pena. Lo cierto es que también en el proceso 37.175 me gustó que la magistrada Salazar Cuellar hizo énfasis en que uno de los errores, dice, de ahí que un error frecuente por demás consista en tratar de estructurar máximas de la experiencia frente a fenómenos esporádicos o frente a aquellos que no son observables en la cotidianidad en un determinado entorno sociocultural. Entonces, en esa perspectiva, es bastante favorable y propicio hacer uso de las máximas de la experiencia, pero también tenemos que hacer ese ejercicio adecuado de apartarnos de ello en casos como precisamente estamos frente a fenómenos que no son tan cotidianos en la realidad. Era para hacer esta apreciación. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora Laura Patricia. Perdón, la tos preciso hoy, pero bueno. Y eso que no vieron la semana, Dios mío. Pero creo que hay como una virosis. La doctora Laura Patricia, le agradezco mucho, ya, de hecho, ya tomé nota de su participación valiosa. Resalta uno de los elementos fundantes de esas máximas de la experiencia y que es compatible, pues de hecho lo reconoce la definición que yo les proveí, que son enunciados generales y abstractos que dan cuenta de la manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos a partir de su observación cotidiana mediante la constatación, de que siempre o casi siempre ante una situación A se presenta un fenómeno B. ¿Qué significa esa cotidianidad? ¿Qué significa esa cotidianidad? Yo creería que, pues para compartir y complementar esa, yo sé que no era una pregunta, era una excelente participación, pero me gustaría referirme muy sintéticamente a un elemento, y es pensar bien qué significa esa cotidianidad. Yo creo que esa cotidianidad refiere a la accesibilidad de la información, pero decir accesibilidad no quiere decir confiabilidad. Que yo pueda acceder cotidianamente a que, no sé, a que cuando subo a un taxi y digo hola, el taxista me responde hola. Eso es algo, pues, que en mi experiencia particular, pues, se verifica y es cotidiana. Pero, ¿quiere decir que por eso yo puedo construir una máxima de la experiencia? No, la verdad es que para construir una máxima de la experiencia, tengo que ser consciente de que si parto de mi propia experiencia o la experiencia de mi pequeño círculo, pues probablemente estaré incurriendo en una generalización espuria. Para evitar la generalización espuria, necesito herramientas técnicas que permitan determinar si esa
esa inferencia en donde se construyó el si A, entonces B, si digo hola en un taxi, entonces me responden con un hola, realmente está justificada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, haré un análisis estadístico, un análisis sociológico que mostrará si eso es así. Pero, ¿cómo sí puede hacerse un análisis de, o sea, cómo el requisito de la cotidianidad puede ser un filtro? No conozco la providencia que la doctora está citando, de hecho, se lo agradecería mucho si no la puede compartir en el chat. Ay, que de hecho veo que no he revisado. Acá está, excelente, doctora Laura Patricia, excelente, qué bien. Ahí usted lo puso. Pero yo creo que la accesibilidad cotidiana como un elemento determinante del concepto de máximas de la experiencia significa, nos ayuda a evitar que ciertos conocimientos científicos entren como, o sea, entren a sustituir la capacidad de valoración del juez. Y es que, por ejemplo, uno puede determinar en un laboratorio que siempre o casi siempre, ante determinada sustancia A, se genera determinado fenómeno B. Pero ¿es eso accesible a las personas en cotidianidad? No, tengo que irme a un laboratorio, tengo que pagar ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede empezar a graduar. Por ejemplo, podría decirse que, no sé, siempre que un estudiante de la Universidad de los Andes entra al edificio B, se alumbra un bombillo. ¿Puede ser eso una máxima de la experiencia? Pues yo diría que no. Yo diría que la experiencia puede que sí sea verdadero, puede que sí se pueda determinar a través de herramientas estadísticas que ese fenómeno, si A entonces B, está ocurriendo. Pero ¿puede cualquier persona dentro de nuestra sociedad acceder a la Universidad de los Andes para comprobar ella misma que si va al edificio B, entonces se prende determinado bombillo? Yo creo que ahí se cae esa máxima de la experiencia. Y le tocaría al juez, pues, hacer otro análisis en donde, o ya sería un elemento que se resolvería más por carga de la prueba, que como ustedes pudieron ver en el curso, es otro de los pilares contextuales dentro del contexto probatorio que implica o que tiene una trascendencia dentro de esa decisión por declarar justificada cierta hipótesis. Doctora Laura, no sé si le está de acuerdo con esa complementación que hice sobre su aporte valioso. Le doy la palabra a la doctora Jessica, pero doctora Laura, ¿quiere decir algo? No, muchas gracias, doctor, muy gentil. La verdad estoy muy de acuerdo con usted, sobre todo porque pues una máxima de la experiencia, como bien lo señaló el doctor, no se puede basar en máximas de la experiencia individuales, sino que tienen que ser colectivas, es decir, se tiene que construir con otro tipo de apreciaciones que tengan decisor, sí, otros jueces o colegiaturas. Gracias, doctor, que esté muy bien, sí, señor. A usted, doctora Laura. La doctora Jessica. Sí, doctor, digamos que yo tenía la pregunta, no me queda muy claro cómo puede ser analizado un estándar de prueba desde la perspectiva semántica. Me queda claro que pues por su función contextual, el análisis sintáctico es muy claro, pero no el semántico. Gracias. Ah, bien, listo. Primero les pido perdón porque, pucha, creo que la formación jurídica, filosófica, creo que lo he dicho en otros contextos, también es una deformación de cierto tipo. Y es que ya uno empieza a perder la capacidad de interactuar de manera más sencilla. Y eso es una tragedia.
y creo que la escogencia de las palabras semántica y sintáctica tienen un sentido, y es que semántica refiere al significado y la sintáctica refiere un poco a la interacción que tiene con otros conceptos importantes. Y creo que eso puede dar, es decir, cuando yo digo, hay una semántica de los elementos propios del contexto probatorio, quiero decir que cada uno de esos elementos tiene un significado. Y cuando digo, tiene también un ejercicio sintáctico, quiero decir que cada uno de esos elementos interactúan entre sí de determinada forma. Y por eso cuando digo una decisión justificada es aquella en donde el titular de la carga de la prueba proveyó los elementos de juicio suficientes para satisfacer un estándar y de esa forma evitar que se active un beneficio de la duda, porque precisamente superó la duda al superar el estándar y por tanto se trata de una decisión justificada. Cuando yo digo eso, estoy como tejiendo una relación entre los tres conceptos y estoy mostrando una dinámica y por eso le digo sintáctica. Pero en términos semánticos, el estándar de la prueba significa un nivel de exigencia, particular, ¿ya? Es un nivel de exigencia. Eso es la semántica del estándar de prueba, es un nivel de exigencia. Ahora empecemos a volver un poquito más complejo esa definición. Es un nivel de exigencia en donde el titular de la carga de la prueba, o mejor, en donde el decisor tiene que entrar a corroborar si los elementos de juicio que fueron provistos por el nivel semántico abstracto, no mencionamos la carga de la prueba, sino que fueron provistos por alguien, es suficiente para satisfacer ese nivel de exigencia que se está solicitando. Y ahí ya uno puede entrar a ver si ese nivel de exigencia implica determinados tipos de elementos de juicio, o sea, puede ser, no sé, ahí podemos entrar a verificar la confiabilidad, la admisibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda un poquito más claro, doctora Laura Patricia? Ah, no, la doctora... ¿Quién fue la última persona que participó? Sí. Doctora Jessica, ¿quedó un poquito más claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, a usted, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Cabezas. Ah, listo. Doctora ya ha participado 2 veces. Perfecto. Pues, doctores, yo creo que con esto pues hemos hecho un barrido general. Voy a tomarme 5 minuticos ya para finalizar, pero creo que hemos podido satisfacer muchas de las dudas más importantes del curso. Saben que la evaluación la pueden hacer 2 veces, entonces, pues, ya le doy la palabra a la doctora Zoraida. Pueden hacer la evaluación con 2 intentos y también voy a, si veo que lo amerita, voy a dar una posibilidad de recuperar la nota si en los 2 intentos, en las 2 evaluaciones, pues les fue mal. Que aspiro a que esta sesión haya servido un poco para evitar ese caso, pero incluso si eso sucede, pues vamos a tener otro mecanismo para poder subir la nota y poder recuperar, ¿listo? Porque la idea es que ustedes simplemente tengan una aproximación introductoria a un tema que es complejo y que es un tema, pues que yo entiendo que muchas veces puede ser incómodo, pero les felicito y les agradezco su interés y su participación en este curso.
La doctora Zoraida quería decir algo. Profe, le quería hacer esta pregunta. Bueno, ¿cómo puede ser ese decisor para tomar esa decisión de que esa prueba lo lleva a ese convencimiento y no cometer los errores que el profesor nos decía de ser esos errores negligentes o un error doloso o un dolor inconsciente? O sea, ¿cómo se puede, ese decisor, cómo puede tomar esas herramientas para decir, conforme me llegó la prueba, la evalué y decido condenar o decido absolver para no cometer esos errores? ¿Cómo puede él llegar a esa decisión? Gracias, mi doctora Zoraida. El decisor lo hace argumentando, justificando su decisión. Y por eso es que usted ve que en las providencias, pues se aspira, y este es el objetivo, aunque a veces no suceda, aunque muchas veces no suceda lamentablemente, en donde haya realmente un ejercicio valorativo probatorio. Perdón, un segundito. Ese ejercicio valorativo probatorio, pues lo que, o sea, todo se funda en que va a haber un ejercicio explícito, va a haber una labor de mostrar las cartas sobre la mesa y decir, miren, yo primero identifico que la información relevante es no sé, el sujeto investigado no se encontraba en el domicilio a la hora tal. Y eso es un elemento porque proviene de este testimonio al que le doy confiabilidad por determinadas circunstancias. Y por ende asumiré como verdadero esta información. Constituye todo el ejercicio. Listo. Ahora, a esa información hay estas hipótesis que intentan explicarla. Una es que el sujeto investigado es culpable. Esa información, esa hipótesis la postuló el ente acusador y fue apoyada por el Ministerio Público. También está la hipótesis de inocencia, que si bien no la dijo la defensa porque no proveyó ninguna hipótesis pues, que apoye la inocencia, sí es previsible, pues, ver que esto puede ser explicado de tal forma y que si asumimos esto como verdadero, la conclusión sería que el sujeto sería absuelto. Bueno, tenemos este conjunto de estas dos hipótesis, tenemos este conjunto de elementos de juicio a explicar y todo esto tiene que estar redactado en la providencia y a partir de estas inferencias, o sea, a partir de este ejercicio argumentativo, o sea, a partir de, no sé, de esta narrativa que se construye, en donde evitaré incurrir en falacias, evitaré incurrir no sé, en ciencia basura, o sea, evitaré que mi juicio dependa de eso y emplearé máximas de la experiencia sólidas. Puedo determinar que la mejor hipótesis es la hipótesis de culpabilidad, porque la hipótesis de culpabilidad no solamente tiene elementos de juicio que son compatibles con ella, o sea, hay una relación de completitud, simplicidad, pues simplicidad entre comillas, unidad, etcétera, sino que también esa hipótesis logra sobrepasar, superar el cuestionamiento que la defensa se hizo. La defensa no postuló su propia hipótesis de inocencia, pero sí atacó la hipótesis propuesta por la fiscalía. Y la labor de la fiscalía, con lo que yo estoy valorando acá, me da que la hipótesis de culpabilidad supera eso.
Bueno, cuando todo eso anterior ha sido explícito en la providencia, ahí es que se dan los elementos para que la defensa, por ejemplo, pueda llegar a cuestionar, pucha, perdón, llegar a cuestionar y a ejercer su derecho al debido proceso, que involucra también su derecho a la defensa. Y eso es que cuando impugne, cuando apele, pues podrá realmente decir, el juez falló con eso porque, por ejemplo, asumió como verdadero determinado, como confiable determinado testimonio, cuando ese testimonio es de una persona que ha tenido determinadas contradicciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Yo creo que con eso ya hemos dado un Sí, panorama señores. general. Gracias a ti, estimada Zoraida, por tus dos participaciones en esta sesión. Veo que no hay ninguna otra mano levantada. Pero qué pena, lo interrumpo. Doctora Eliana, no, por favor, no sienta pena. Muchas gracias. La escucho. Doctor, pues obviamente uno debe valorar todas las pruebas para emitir una sentencia, pero cuando se habla de un preacuerdo, un allanamiento a cargos, obviamente la persona está aceptando cargos, pero ¿qué me pasó ayer algo en el juzgado? Una persona aceptó cargos por un feminicidio, pero también vi falta de asesoría del defensor, porque hubiera podido como que haber negociado mejor ese allanamiento. Desde una acusación, no esperar a la preparatoria o en una preparatoria haber ha hecho un preacuerdo, haber negociado los agravantes y no dejar que aceptara cargos, sino un preacuerdo que hubiera sido más beneficioso para él, porque en el momento, pues, obviamente se acepta cargos, pero pues también se valoran las pruebas y se deja a valoración del juez en el momento de tasar la pena. Entonces, ahí como se tiene en cuenta esa valoración probatoria, no obstante haya aceptado cargo la persona, tratándose de un feminicidio agravado. Y pues teniendo en cuenta que él hizo algo pues simbólico, que fue pedir perdón a la familia y a la sociedad por lo que había hecho. Entonces, y en el momento lamenté un poco como esa falencia del defensor, de no haber ya una mejor estrategia defensiva. No sé si tenga que ver mucho con el tema, pero es que sí me quedó como... No, claro, doctora, sí tiene que ver. Pues, doctora, yo creo que usted misma lo ha mencionado, y es que incluso en esas acciones procesales, el juez o el decisor tiene la responsabilidad de verificar que el nivel de exigencia probatoria está satisfecho. O sea que hay algunos elementos más que trascienden la mera aceptación de cargos. Y yo creo que eso es un elemento pues fundante, porque todo el proceso radica en que, o sea, se aspira a que sea racional, a que haya un fundamento en elementos de juicio que puedan ser disputados en determinado caso. Eso no solamente beneficia a la persona acusada, sino que también beneficia a la víctima y beneficia a la sociedad en general. Beneficia a la víctima, que está muy interesada en que realmente la persona que esté condenada o incluso la persona que le pida perdón sea realmente la persona pues que cometió y que es responsable del ilícito que se está juzgando. Y la sociedad en general pues tiene también ese mismo interés, porque el peor de los casos es que una persona inocente pues sea condenada, porque eso no solamente es impunidad, sino que hay un culpable que está pues libre, ¿listo? Y entonces ahí hay dos elementos que son importantes, y por eso verificar que se satisface ese estándar es importante. Ahora, lo que usted dice es cierto.
como que nuestro sistema procesal está diseñado de tal forma en que debe haber como o sea, si bien debe satisfacerse y la jurisprudencia pues es clara al respecto, al señalar ese deber de verificar que hay unos elementos de juicio que van más allá de esa mera aceptación, o si no, pues no podría ser admisible, pues espera un segundito. Sí, pues, pues también se tiene en cuenta de que hay un ahorro procesal, o sea, también hay un beneficio del sistema cuando una persona culpable evita que se desarrolle un proceso que tiene distintos costos. Y eso, ese aporte a la eficiencia procesal, a la eficacia, ese aporte a la restauración de los derechos de las víctimas, pues tiene que traducirse de alguna forma. Y probatoriamente, y aquí va la respuesta particular a su pregunta, cuando una persona acepta cargos, ahí lo único que el decisor entra a verificar es que el titular de la carga de la prueba, pues además de esa aceptación de cargos, pues proveyó los elementos de juicio suficientes para que esa hipótesis satisfaga el estándar de prueba condenatorio, que es más allá de toda duda probable. ¿Ahí qué se está ahorrando en términos probatorios? En términos probatorios, se está ahorrando específicamente 3 elementos. Primero, que el juez no entre a valorar si hay otras hipótesis, o por lo menos no da la posibilidad de que otras hipótesis en donde, no sé, se hable sobre otro tipo de responsabilidad o incluso podría decirse esa persona no es la culpable, sino que la culpable es la otra. Otras formas que entrarían a cuestionar la solidez de la hipótesis o sea, todos los ataques que se puedan hacer a la hipótesis de culpabilidad se ahorran, sino que solamente se entra a verificar que el titular de la carga de la prueba satisfació de forma suficiente ese elemento, teniendo en cuenta que ya hay un aporte sustancial de la misma aceptación. Sí, yo creo que con eso, porque ya entrar a hablar sobre los tipos penales y creo que superaría un poquito las expectativas de este curso. Pero al respecto, yo consideraría que sí es importante hacer un ejercicio de valoración probatoria, todo lo que eso significa, valoración individual en conjunto de los elementos provistos por el titular de la carga de la prueba y todo lo que eso significa también en evitar incurrir en falacias, el conocimiento por ejemplo, digamos, si el conocimiento científico basura, junk science se llama, o en alguna máxima de la experiencia que pudo haber guiado el razonamiento del titular de la carga de la prueba muy particular que sucede en el proceso penal. ¿Listo? Bueno, doctora, gracias, muy amable, doctor, por la aclaración. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, siendo ya... claro, es que yo estaba viendo el tiempo y el tiempo aquí me dice 2 horas 15, pero la verdad es que no llevamos 2 horas 15 porque empezó la clase 15 minutos antes mientras esperábamos a las personas. Entonces, todavía, si quieren, ya podemos terminar aquí, pero si hay alguna pregunta o algo, la pueden hacer ya y la respondemos muy sintéticamente, o incluso por correo electrónico ya empezaré a responder. Vi que varias personas me escribieron con el tema de las notas, pero vi que también esas mismas personas se habían dado cuenta que podían hacer otra vez el examen y que eso solucionaba, porque hay 2 intentos
en hacer el examen, ¿listo? Los exámenes. Espero que les vaya muy bien, que Profe. esta sesión les haya servido. Doctora Acosta. Profe, es que te quería preguntar si esta es la única encuentro sincrónico que vamos a tener. Sí, ¿cierto? Sí, mi doctora. Ah, vale, listo. Sí, eso ya es una política de la universidad. Este curso antes era un sábado todo el día, pero se decidió que fuera así y bueno. Bueno, gracias. Doctores, muchísimas gracias a ustedes y les deseo un feliz fin de semana. Doctor Edwin. Listo, profe. No, pues al principio, de verdad, muchas gracias. Yo creo que ya me quedó mucho más claro con el tema de los dos videos, e independientemente de las lecturas también que realicé sobre la prueba de identificación de la prueba, de la psicología y el testimonio, entendí mucho mejor, digamos que la pregunta fue considerable sobre el tema de la aducción y la inferencia de la aducción, porque el profe lo trae en los dos videos, y entonces habla también de la abducción en el tema racional judicial. Entonces, para mí que no soy abogado, para mí me quedó mucho más claro este tema, el tema, hagamos que como lo desplegó en las generalidades de los dos conjuntos plurales de las fuentes de la información y el tema de la hipótesis. Entonces es algo que uno lo ve desde un punto de vista totalmente diferente, pero a la vez uno puede mirar el tema del raciocinio o la racionalidad que puede tener el juez a la medición de las pruebas judiciales y el tema de la prueba de la carga dinámica que puede tener esa persona. Entonces sí me pareció, vamos, que la clase importante con el fin de poder desarrollar la última evaluación y poder también participar, yo creo que en el foro. Qué bueno, doctor Edwin. Pues me alegra mucho escuchar ese comentario y se lo agradezco de corazón. Y independientemente de todo, pues cuenten conmigo si quieren escribirme con su compañera, que entiendo que también estaba presente. Si por algún motivo en las evaluaciones, porque las evaluaciones también tienen contenidos jurídicos, independientemente de que intenté que no fuera tanto así, creo que ahí está impregnado. Si algo sucede, pues pueden hablarme con confianza y cualquiera de ustedes lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana y un feliz puente a todos, que disfruten y cualquier cosa estamos hablando por correo. ¿Listo? Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde.